Desde Naciones Unidas, y entre los líderes mundiales que están en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU se encuentra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien ahora nos acompaña también desde Naciones Unidas. Presidente Correa, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío, Daniel. Un abrazo a usted y a través suyo a todo el mundo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la preocupación por el calentamiento global es real. El secretario general Ban Ki-moon dijo que hay que pasar de las preocupaciones a las soluciones. ¿Qué está pasando en su país, en Ecuador? Preocupa mucho el deshielo de las altas cumbres en los Andes. ¿Cómo está afectando esto a la agricultura en su país, a cientos y miles de personas que dependen de esto? Por supuesto que nos preocupa. Es evidente lo que está pasando, el retroceso de los glaciales, el cambio climático, etc. Y hoy día trajimos al mundo entero, a través de la ONU, una propuesta concreta de Ecuador que marcará un hito en la política energética y en la corresponsabilidad para evitar el calentamiento global. Se trata del proyecto ITT, las mayores reservas de petróleo del Ecuador, que están en una zona altamente sensible. Ecuador ha propuesto al mundo mantener esas reservas, ese petróleo en tierra, pero que se corresponsabilice la comunidad internacional al menos con la mitad del ingreso que dejaríamos de percibir. Quiero decirle que no solo es un nuevo hito en la política energética, sino que también podríamos empezar una nueva orientación en la lógica económica para el siglo XXI, donde se reconozca, donde se compense no solo la generación de mercancías, las cosas que tienen precio, sino la generación de valor. ¿Qué mayor valor que el medio ambiente? ¿Y cuánto están recibiendo los países de la cuenca amazónica por generar ese imprescindible bien para la humanidad? Ahora, cuando ustedes los líderes se reúnen a hablar del cambio climático, la gente, los periodistas nos preguntamos si queda en una reunión donde expresan preocupaciones o se pasa de los dichos a los hechos. ¿Qué impresión le dio esta reunión de hoy? Bueno, al menos en el caso ecuatoriano, y permítame hablar solo por el caso ecuatoriano, creemos que tenemos ahí una acción muy concreta. En todo caso, ya es sumamente importante que se reúnan los líderes mundiales a hablar de cambio climático, que ya no sea solamente un problema de los entendidos. Y dicho sea de paso, esta es la mayor reunión de la historia a este nivel para hablar de cambio climático. Presidente, pasemos un poco a la realidad ecuatoriana, ya en otros temas que no tienen que ver con lo climático, aunque sí se está recalentando. Sí tiene que ver con calentamiento. Sí, pero se está recalentando, por supuesto, conforme pasan las horas y se aproxima el próximo domingo, y es que se va a elegir la Asamblea Constituyente en el país. Su pronóstico y planes para este domingo. Bueno, yo creo que la ciudadanía va a vencer nuevamente este 30 de septiembre y que eso permitirá sentar las bases de esa patria nueva, mejor, altiva, soberana que todos deseamos y que todos soñamos. La ciudadanía vencerá este 30 de septiembre. Hay una pregunta clave aquí, señor presidente. ¿Va a cerrar o no va a cerrar el Congreso después de las elecciones a la Asamblea Constituyente? Yo, por supuesto que no, yo no tengo capacidad para eso. La Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto que sí lo puede hacer, como lo hizo la Asamblea Colombiana a inicio de los 90 en ese país hermano. Si es que la ciudadanía gana la elección, si es que el gobierno tiene mayoría absoluta, hemos propuesto al pueblo ecuatoriano, y por eso se expresará el pueblo ecuatoriano el domingo en las urnas, que la Asamblea tendrá que disolver ese Congreso y crear una comisión legislativa que respete la votación popular, es decir, que refleje la estructura de la Asamblea para que se dedique esta comisión a legislar y fiscalizar mientras dure la Asamblea. En términos institucionales, ¿el país puede resistir este remesón del cierre del Congreso? Digo, la inestabilidad institucional que ha pasado el país durante mucho tiempo. ¿Cree usted que las cosas puedan transcurrir de acuerdo a los términos en los que usted está pensando y no puede haber alguna sorpresa por ahí? Pero si la única inestabilidad que tenemos, la principal, es la que crea el Congreso, con su mediocridad, con su falta de transparencia, con su ilegitimidad. No olvidar que el voto nulo en las elecciones para diputados del 2006 ganó en 15 de las 22 provincias. Que ese voto nulo, si tuviera algún efecto, tendría 40-44% de los curules en el Congreso. Pero dado nuestro sistema electoral, no tuvo ningún efecto ese rechazo masivo del pueblo ecuatoriano a la forma, no es que rechace el Congreso, la forma en que actualmente se estructura ese Congreso. Y le insisto, en doctrina jurídica el poder constituyente tiene supremacía sobre el poder constituido. Por eso yo también pondré mi cargo a disposición de esa asamblea. Y no solo eso, lo que se piensa hacer ya tiene antecedentes en América Latina y al ladito del Ecuador. A inicio de los 90, con el presidente César Gaviria, la Asamblea Nacional Constituyente Colombiana disolvió el Congreso y a nadie se le ocurrió la peregrina idea de que se estaba rompiendo la democracia, instalando una dictadura, creando inestabilidad, etc. Señor presidente, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Donoso, ha señalado a AP que hay mucha preocupación con respecto a esta Asamblea Constituyente, a la
modificación de la Constitución, hay dudas sobre el respeto a la propiedad privada, las inversiones. ¿Qué mensaje tiene usted para ellos, para quienes tienen dudas de este proceso que se está iniciando en el país? Si tienen tanta preocupación, que se tomen una Valium, pero yo no me voy a poner a dar explicaciones a los que siempre se han creído dueños del país cuando tanto apoyo popular tiene la Asamblea. Recuerde que se propuso esta Asamblea en una consulta popular donde el sí ganó con 82%, el no solo obtuvo 11%, es decir, una ventaja mayor de 7-1. Si todavía hay unos supuestos representantes de ciertos grupos empresariales están preocupados, nerviosos, que se tomen una Valium. Yo respondo al pueblo ecuatoriano. Presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador, muchas gracias por esta entrevista desde Naciones Unidas. Hasta cualquier momento con usted. A usted un fuerte abrazo, Daniel, a todo CNN y al mundo entero a través de este canal de televisión. Gracias, señor presidente.